Hay un tema importante, hablan mucho y está bien que ejemplifiquen con el tema municipal, pero Patricia Arzuque tanto conoce la realidad del interior de la República. En este corto tiempo de campaña, recorrer el país, trabajar por el interior del país, ¿usted está de acuerdo con la descentralización y estaría a favor de un pacto fiscal para Guatemala? Bueno, mire, conozco el interior desde hace muchos años, desde que estábamos dando créditos con Álvaro Hugo, él en el FIS, dando créditos a las mujeres y capacitación, conozco la problemática de la situación y la reforma fiscal, pues mire, todo el mundo se va a la reforma fiscal. Primero pongamos el gobierno a trabajar, ordenemos las finanzas. ¿Qué hace una ama de casa cuando le dan un presupuesto? Sencillo. Bueno, se ajusta a su presupuesto, invierte bien su dinero, no lo derrocha. Igual tenemos que hacer en el gobierno, aplicarlo bien. ¿Por qué a nosotros en la municipalidad nos ha alcanzado el mínimo presupuesto que tiene, que es igual al de la Universidad de San Carlos? Porque cada centavo se aplica bien, se piensa bien, y si la cabeza es correcta y es sana y no hay corrupción, todo lo demás va a caminar, no hay corrupción, entonces alcanza el dinero. Pero cuando no hay una cabeza donde realmente está centralizada en ordenar las finanzas y, como dice Álvaro Hugo, involucrarse en una forma como lo hacemos nosotros, nuestro equipo, y que estamos acostumbrados a trabajar, entonces no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance. Imagínense, nosotros tuvimos de presupuesto 19,000 millones en la época de mi esposo, del 96 al 2000, 19,000 millones. Hoy va el presupuesto casi por 60 y no alcanza. Claro que han pasado años, pero aún así, aunque usted haga los cálculos de evaluación no alcanza el presupuesto hoy por hoy. ¿Por qué? Porque no están invertidos bien los dineros, o no se le da un seguimiento, o hay mucho derroche, o ¿cómo va a luchar contra la corrupción? Porque eso también es otro tema muy fuerte que pega mucho a las democracias latinoamericanas y a Guatemala sobre todo. Pues mire, empieza por la cabeza. Si la cabeza es corrupta, todo lo demás va a ser corrupto. Si la cabeza es sana, es honesta, es transparente, créame que todo se derrama para abajo. Y al corrupto es un ladrón, la verdad, es un ladrón. ¿Y qué dice el mandato divino y legal? Pues tiene que ser penalizado, porque es un robo. Entonces, para un corrupto hay un corruptor también, hay de dos lados. Esos dos son ladrones, y para eso tiene que caerle la ley encima, definitivamente, y aplicarla bien, porque se aplica a medias o porque se aplica con mano suave, entonces es que hay esos abusos. Seguramente en el caso de que ustedes llegaran a la presidencia y vicepresidencia van a heredar muchos problemas que se vienen heredando de gobierno en gobierno y problemas que por supuesto con buena actitud se pueden ir empezando a solucionar o a vislumbrar por dónde se podrían hacer, pero están a punto de estallar muchos de ellos. ¿Qué piensan hacer? Por ejemplo, usted lo decía, meterse de cabeza al problema me parece muy bien cuando puede ser un solo problema, pero tenemos muchísimos problemas: desnutrición, extrema pobreza, corrupción. Hay que priorizar. Fíjese que lo importante es, como país tenemos que definir cuáles son los primeros problemas, y usted los ha tocado. Primero tenemos que ver cómo paramos este ambiente de violencia y de delincuencia, que esto es lo que de alguna manera está evitando que todo lo demás camine. Posteriormente tenemos que entrar en un programa de desarrollo que planteamos, que va montado en dos motores, que son la obra pública. Nosotros sí creemos mucho en que en este momento de crisis el Estado tiene que tomar un liderazgo en lo que es la gestión, la generación de obra pública. Ya lo hicimos en el del 97 al 2000, y hubo una dinámica de trabajo como nunca se había hecho en más de 50 años. Creemos volverlo a hacer. Y por otro lado está otro motor, que es lo que Patricia ha estado planteando, un programa de vivienda a nivel nacional. Por otro lado, hay que definir realmente cuáles son, en este caso, entonces hay que definir cuáles son las áreas prioritarias. Y aquí solo quisiera tocar a lo que Ricardo planteaba. Algo que nosotros hemos aceptado, o regularmente yo he visto los foros y he visto las preguntas a los candidatos, es el tema presupuestario, pero se asume que el presupuesto, que hay que tener una reforma fiscal porque el presupuesto no alcanza. Pero cuando uno analiza el presupuesto, uno se puede cuestionar que el presupuesto puede ser reducido.
Por ejemplo, hay mucho programa y subprograma que en un momento de crisis, de verdad, el país no está para tener tantas delicadezas, o como dice, tenemos que ir priorizando. Hay mucho programa en donde usted tiene 1 millón de quetzales acá, 2 millones acá, 20 millones allá, etcétera, y que usted tiene que ir definiendo qué es lo que es prioritario. Por otro lado, le voy a contar, por ejemplo, estaba haciendo anoche el análisis de Fonapaz. Con nuestro gobierno, los fondos sociales tenían, para un 90% de ejecución de obra, tenían un 10% de administración. Si usted analiza ahorita el presupuesto, Fonapaz tendrá más o menos 400 y pico de inversión y tiene 158, 160 de funcionamiento. La proporción, casi un 35% de funcionamiento contra el resto de inversión. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, usted tiene ahí el Fonpetrol, 340 millones de quetzales que no están normados. Si el Fonpetrol, si usted le pregunta a cualquier alcalde qué ha recibido el Fonpetrol y dónde lo utiliza y cómo se materializa en obra, pues es un vacío. O sea, hay que meterse a analizar el presupuesto, y en mucho el presupuesto puede ser cuestionado. Y tenemos ahorita, para llegar al presupuesto, nos endeudamos con 6.000 millones de quetzales a nivel externo y 5.000 millones de quetzales a nivel interno. Pero es necesario eso para ese tipo de programas. A veces muchos programas nos han sido impuestos, no son programas que el país necesita. Entonces tenemos que definir prioridades. ¿Ustedes terminarían con este tipo de programas? Me imagino que se refiere a los hay muchos programas, o sea, no, al contrario. Acuérdense que en el caso nuestro, digamos, Fritz fue el que propuso la remesa escolar, y nosotros creemos en las transferencias condicionadas. Un ejemplo excelente es Brasil, o lo que es la Bolsa Escola y la Bolsa Familia, ha funcionado y ha desarrollado el nordeste de Brasil. En este caso lo ha hecho, pero lo que quiero plantearle es, no siempre vemos de aquí para acá qué tenemos que hacer, vamos a una reforma fiscal. ¿Y por qué no lo vemos al revés? Y vemos qué es lo que realmente se está ejecutando, cómo se está ejecutando, y será posible que para un país como el que tenemos podemos ser mucho más eficientes y mucho más efectivos. Esa es la pregunta, y creemos que poderlo hacer. Vamos a la coyuntura. Esto sale hoy en Prensa Libre, aquí tenemos la portada para que la gente la vea, y que tiene que ver con la realidad de todos los días. Hoy no la inseguridad como punto central, sino fondos claves para áreas como educación, salud y justicia, este famoso recorte que está planteando Colón por el tema legislativo. Y, bueno, lo que ocurre también en el interior, en Alta Verapaz, la destrucción del río Polochic. Rápidamente me gustaría preguntarle a la candidata a la presidencia en estas áreas, educación, salud, donde vemos desabastecimiento en los hospitales, una situación totalmente precaria y abandonada en el interior de la República, el tema educativo, no solamente por las condiciones de infraestructura, sino también por el pensum y realmente una línea de estudio adecuada a la realidad que hoy debe enfrentar un estudiante guatemalteco. ¿Cuáles van a ser esas áreas fundamentales en las que van a trabajar? Salud y educación, ¿y de qué forma? Bueno, en salud, nosotros teníamos dispensarios en todo el país atendiendo a las personas, teníamos nuestros hospitales bien equipados, funcionando. Vamos a hacer lo mismo, a ponerlos a funcionar como los teníamos, con dispensarios y mucha prevención, porque todo se va a la salud curativa cuando no hay prevención. Y nosotros en la municipalidad estamos previniendo, nuestros dispensarios son de prevención hoy por hoy, porque no le corresponde a la municipalidad pues la salud, pero son prevención, y eso tiene que haber. A todos nuestros niños, que son más de 2.000 niños que yo tengo a mi cargo en la municipalidad, y los padres de familia, a todos les enseñamos una vida de prevenir enfermedades. Y eso, imagínese, le ahorra a un estado tanto gasto en un hospital, que ya claro que tienen que haber hospitales, pero que ya sean atendiendo los casos ya de hospital, pero se pueden evitar muchas enfermedades. Por ejemplo, la alimentación. Solo la alimentación, si alimentamos bien a nuestros niños como lo estamos haciendo nosotros en nuestras escuelas, 3 tiempos de comida, dándoles un atol fortificado que se llama chispudito para nivelarles la desnutrición que traen, entonces ese niño se enferma menos de diarreas, de enfermedades respiratorias, que es lo que atacan a los niños, y de las anemias, y entonces obviamente ese niño va a ser más sano. Entonces va a necesitar menos un hospital. Entonces vamos a poder tener bien equipados nuestros hospitales para las emergencias. ¿Y en el tema educativo? En el tema educativo es cabalmente también lo que estamos nosotros haciendo. En nuestras escuelas municipales, nuestros niños
¿Tienen textos? Hoy por hoy en las escuelas públicas no hay textos. Estamos ya por finalizar el año escolar y nunca llegaron los textos. Imagínense qué tragedia. Nuestros niños sí tienen textos, desde el primer día tuvieron textos. Tienen inglés como segundo idioma, dado por maestras de liga, tienen computación, desde 4 años empiezan a recibir computación en inglés, tienen escuela de danza en la tarde, de música, de pintura, escultura, ajedrez. Es una educación completa. Además tienen valores. Nuestros niños, porque no solo es educarlos en la parte académica, nuestros niños están siendo formados, buenos ciudadanos, buenas personas, saben distinguir lo que está bien, lo que está mal, a respetar a sus padres, a respetar a sus maestros, a respetar lo ajeno. Empiezan a saber. Ahí está la educación que tenemos que dar. Entonces vamos a evitarnos todos estos problemas que estamos viendo de delincuencia, de robos, de todo lo que vemos. Esa es la educación que queremos para toda Guatemala. Bien. Damos la posibilidad también dentro de nuestro programa que las personas que nos están observando a través de los diferentes medios, pues puedan también ellos opinar y lanzar sus preguntas a nuestros candidatos invitados. Así que vamos con Alejandro y con Maciel para ver qué preguntas hay en Facebook. Adelante. Así es, las redes sociales son muy importantes y aquí nos pregunta Jason Adolfo Chavarría, ¿cuál es el plan que proponen para hacer de Guatemala un país con más afluencia de turismo y generar más ingresos? Ingeniero, si la pudiera responder. Muchas gracias. Mire, fíjese que en el caso del turismo ha estado muy enfocado en la promoción externa de cómo es Guatemala, pero cuando el turista viene a Guatemala, comenzando desde el aeropuerto, las condiciones no son adecuadas. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces uno va a ciertos lugares turísticos y realmente las condiciones, desde las carreteras. Creemos que el INGUAT debe de meterse de cabeza en la mejoría, principalmente la infraestructura. A veces hay lugares, usted quiere ir a caminar al Juyú aquí nomás y no tiene un parqueo, usted tiene que dejar su carro afuera porque no hay parqueo. Son cosas tan elementales y tenemos que dar facilidades para que esto se dé. Además, creemos que también el ambiente y cómo también en este caso se manejan las noticias afectan mucho la imagen de Guatemala. Mi hija trabaja en una agencia de viajes y ahora tienen unos hoteles en Petén. Viera el desplome que tuvo en estos meses con esta situación que se dio en Petén. Realmente colapsó los hoteles, colapsaron toda la gente que traslada, todo lo que hacían todos los tours operadores. O sea, hay un problema, les cancelaron cualquier cantidad de reservaciones. Entonces tenemos que ser muy conscientes todos de que no solo a un gobierno al que se afecta, sino es un país el que se ha afectado y mucha gente la que es afectada en esto. Y en este sentido, pues, primero INGUAT debe entrar mucho a mejorar la infraestructura. Vaya, por ejemplo, a las ruinas de Utatlán, en Santa Cruz del Quiché, dan pena. Vaya a Saculeu, dan pena. Entonces hay que trabajar, hay que dar ese apoyo para que lo que nosotros expongamos esté bien. Y en este caso es mucho de involucrarse nuevamente, de hacer nuestro la problemática y de proponer soluciones, y a veces no son grandes inversiones, es el efecto de hacer nuestro problema y meterse en la solución de ellos. Alejandro, otra pregunta. Otra pregunta, señora de Arzú, dice directamente Luisa María Ramírez Castillo, dice, ¿para usted es importante enseñar a las futuras generaciones el respeto para todas las personas sin importar su sexo, creencia religiosa, política, etcétera, para una Guatemala de respeto y tolerancia? Definitivamente tenemos que respetarnos como seres humanos, somos valiosos ante los ojos de Dios, todos. O sea, no hay discriminación. Lo que yo estoy en contra y Dios está en contra es el acto, que no es el correcto. El acto sexual, homosexual, es el incorrecto ante los ojos de Dios. Eso es lo que yo estoy en desacuerdo y Dios está en desacuerdo, que así lo dice. Y todo lo que Él está en desacuerdo, el Señor está en desacuerdo, yo también estoy en desacuerdo. Pero la persona es amada, la persona hay que brindarle ayuda a quien necesita ayuda. Todas las personas somos valiosas ante los ojos de Dios.
Bueno, vamos a ir ahora a otro espacio en nuestro programa donde les tocan algunas preguntas de índole cultural y algunas preguntas que están vinculadas también a lo primero que se les venga a la mente cuando vean algunas imágenes, y para eso está Anitza y Verónica. Por acá estamos. Buenos días nuevamente, bienvenidos a ambos. Vamos a comenzar con las preguntas de cultura general para ver qué tanto conocen a nuestro país, así que la primera la ponemos en pantalla, cualquiera de los dos quien tenga la respuesta correcta. ¿Quién es el escultor del Cristo Negro de Esquipulas? Quirio Cataño. Respuesta correcta, muy bien. Nos vamos con la segunda. ¿En qué departamento se encuentra el sitio arqueológico de Saculeu? Huehuetenango. En el departamento de Huehuetenango, en el occidente de nuestro país. La tercera pregunta. ¿De qué árbol se suele sacar el material con el que se produce la marimba, uno de nuestros símbolos patrios? El hormigo. Así es, del árbol de hormigo. Y por último, si se la dejamos a Patricia, nombre los últimos 6 presidentes de Guatemala, empezando por el actual. Bueno, Álvaro Colón, Óscar Berché, Alfonso Portillo, Álvaro Arzú, Ramiro de León, Serrano Elías. Ahí estamos con los 6. Muchísimas gracias, respuesta correcta. Bueno, y lo siguiente. Ahora Verónica. seguimos, sí, con unas fotografías porque queremos conocer un poquito más de su pensamiento y del sentimiento que tengan ustedes hacia ciertas fotografías que hemos preparado. Vamos a ir una a una, empezando por la licenciada, luego por el ingeniero. Vamos a ponerlos entonces a ellos en media pantalla y en el otro lado la fotografía. Comenzamos con la licenciada entonces para poder ver qué es lo que opina usted. Ahí está la fotografía. Ah, Es Cristina Fernández de Kirchner. bueno, es una presidenta audaz, la respeto. Perfecto, vamos con la segunda fotografía y el ingeniero en cámara para que nos cuente qué es lo que opina. Un tamal. Ah. Pues el tamal es la comida tradicional guatemalteca. Prefiero los paches. Mi familia es quesalteca y prefiero el pache quesalteco. Muy bien. Perfecto, vamos con la tercera fotografía y la licenciada. Bueno, necesita ayuda. Un niño que necesita ayuda, educación. Continuamos entonces, la cuarta fotografía, ingeniero. Bueno, la monja blanca es nuestro símbolo nacional y algo que significa denota pureza, denota vida y algo que tenemos que proteger mucho principalmente en el área de la Verapaz. Y finalizamos entonces con la licenciada Derso. Es donde ya estuvimos, en el Palacio. Palacio Nacional, hermoso. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces finalizamos con esta serie de preguntas. Bueno, muchas gracias por haber venido en primer lugar. En el caso que llegara a quedar como presidenta de Guatemala y que su esposo, que también va como candidato a la alcaldía capitalina, quedara, ¿cómo va a ser esa separación justamente de intereses, de gobierno, gobernar para un país y que realmente el equipo de trabajo encabezado por usted tome las decisiones? O sea, insisto, separación entre un municipio, que es importante, por supuesto, la cabecera, y el resto del país en el caso de ser usted la presidenta. ¿Cómo lo ha pensado? ¿Cómo lo imagina? Bueno, mire, creo que por primera vez Guatemala va a estar alineada. El Estado, el gobierno, con su municipalidad y con todas las municipalidades. En el caso de mi esposo, usted me está preguntando, pues imagínese todo lo que se pudiera hacer juntos para que nuestra ciudad y nuestro gobierno funcionaran en una misma línea, en una misma visión con el equipo que tenemos. Equipo separado, las decisiones de país las tomaría usted, las tomaría él, sería un consenso. Pues mire, es cómo se toman las decisiones un presidente. Yo he estado ahí, sé cómo se toman. Un presidente nunca toma una decisión por sí solo, nunca. Y si la toma, es un riesgo a equivocarse. Por eso hay consejeros, hay ministros, y es un equipo de consejeros. Hay un proverbio muy sabio que dice, en los muchos consejeros está la sabiduría, porque uno tiene que tener varios consejeros. Entonces mi esposo se estaría, por supuesto, en ese equipo de consejeros, y su opinión es muy valiosa, porque es el político más experimentado hoy por hoy en Guatemala. Entonces es muy valiosa su opinión, siempre lo tomaré muy en cuenta. Obviamente las decisiones, la última palabra la tiene un presidente, pues esa la tomaré yo. Muy bien. Le quiero otorgar la constitución política a ambos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿usted va a gobernar con la constitución
con la Biblia, con ambas, porque mencionaba mucho este libro, que cuál va a ser, digo, porque un país se gobierna con la Constitución, obviamente, pero usted ha mencionado mucho la Biblia como su libro de cabecera. ¿Cómo va a ser su gobierno? Mire, uno de los mandatos de Dios es respetar las leyes que el hombre hizo, y estas son las que hicimos en Guatemala, que no van en contra de la Biblia, no van en contra de lo que Dios manda, al contrario, respaldan. Entonces es hacer lo que dice la Constitución, que es también respaldado por Dios, o sea, no hay problema. Perfecto. Bueno, les agradecemos muchísimo su presencia en esta mañana y bueno, les deseamos muchos éxitos. Gracias por acompañarnos. Muchas y bueno, gracias. Nos estaremos viendo en próximas oportunidades con más entrevistas. Han sido muy amables. Muy amables. Hoy nos acompañaba entonces el binomio del Partido Unionista. Recuerde que la entrevista completa usted la podrá ver también el fin de semana en nuestro repaso del sábado, gracias a la gente también de Estados Unidos, de Canadá y de algunos otros lugares que nos hicieron llegar sus preguntas. Nos quedó el tema migratorio pendiente, pero por cuestiones de tiempo lo analizaremos en otra oportunidad. Continuamos. Esto es Viva la Mañana.